¿Qué tal? Mi nombre es David Helguera, soy tercer secretario de Cancillería. Al igual que ustedes, estuve en el proceso de admisión en el año 2017. Para quienes ya lo conozco, es un gusto trabajar con ellos. Para quienes no, también va a ser un gusto compartir este par de horas hablando de derecho constitucional. Una breve introducción mía. Como les comenté, egresé de la Academia Diplomática en el año 2018. Este va a ser mi primer año en Cancillería. A nivel profesional, yo estudié Sociología y Derecho, ambas en Cajamarca, y luego hice una maestría en Derecho Social en la Católica y luego otra en Políticas Públicas en Chicago. Y hice toda mi vida la vida pasada en Cajamarca, y ya estaba por cerrar ya mis 29 años. Estaba trabajando en las Cortes Superiores de Justicia, pero mientras estuve en Chicago estuve de voluntario en el Consulado General de Perú en Chicago. Entonces como que eso me llamó un poquito la atención de la diplomacia. Y ya estaba cerrando, así que decidí postular, me presenté, y gracias al buen labor de Rafa y de todo el equipo Fundación tuve la oportunidad de estar presente, lo cual también me gustaría que todos ustedes vivan esta experiencia de servicio a la nación. En esta mañana nosotros vamos a hablar un poquito de derecho constitucional. Tengo entendido de que ustedes ya han repasado, así que me gustaría que por favor con tranquilidad puedan llamarme Metute. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la puedan hacer en el momento que ustedes tengan conveniente. Si no, igual también las pueden dejar para el final. El temario que vamos a abarcar hoy día son dos cosas fundamentales. Entiendo que al inicio ustedes han hablado del derecho, así que vamos a comentar brevemente sobre qué es el derecho y cuáles son sus principales características. Y luego vamos a hablar un poquito más sobre la estructura del Estado peruano. Para quienes son abogados, enhorabuena, porque ya tienen una base. Para quienes no lo son, no se preocupen y quédense tranquilos. El proceso de admisión, como les comentaba los chicos el día de ayer, no creo que les vayan a preguntar cuál es su opinión sobre la última sentencia del Tribunal Constitucional que tiene que ver con la ley 1990, que permite a los profesores, a los jubilados tener un ingreso. No creo que vaya a ser así. Considero que lo oportuno de que un diplomático conozca la estructura del Estado es porque cada vez nosotros interactuamos con diversas entidades del Estado, y es importante conocer el nivel jerárquico de las normas que se dan, así como cuáles son las funciones de los diversos ministerios con los cuales nosotros trabajamos. Entonces, si ustedes estuviesen del otro lado en el proceso de admisión, considero oportuno de que podríamos pensar que el aspirante al servicio diplomático es una persona que sabe muy bien cómo funciona el Estado, tiene ideas básicas de cómo podrían funcionar otros estados dentro del marco normativo que ellos tienen, y al mismo tiempo les permite saber con qué entidades del sector público interactuar al momento que a ustedes ya en Cancillería les vaya a tocar hacer las coordinaciones respectivas. Un ejemplo, sería importante que ustedes conozcan que en el Ministerio del Ambiente se establecen o se promueven las áreas de conservación, pero que dichas áreas luego van a la PCM y a su vez se emiten por un decreto supremo y entre otras cosas y otras características. Entonces todo eso es importante que un tercer secretario pueda conocer. Así que vamos a hablar un poquito sobre el derecho constitucional y vamos a hacer recordar unas preguntas acerca básicas. Como ya les había conversado, en esta clase nosotros vamos a hablar de dos temas específicos: el sistema jurídico y el sistema jurídico peruano, visto desde el punto de vista del derecho constitucional. Así que me gustaría que esta clase sea bastante interactiva, que ustedes puedan opinar. Y les quisiera hacer la primera pregunta de cómo es que los humanos relacionamos y estructuramos nuestras normas. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo hacemos para no matarnos entre nosotros mismos? Leyes, muy bien. Para quienes han estudiado un poco también está dentro del temario el pensamiento de Locke. Él consideraba, dentro de la estructura liberal, que hay un estado natural de todos los hombres, que es el estado anárquico, por así decirlo, a partir del cual los humanos tienden a imponer sus deseos a través del uso de la fuerza. Entonces, mientras más fuertes sean los grupos sociales, ellos podrán imponerse frente a los demás. Y una característica a fin de que esto no suceda es cuando los humanos dan parte de su libertad a partir de la creación de normas.
Las normas nos permiten a nosotros regularnos y evitar y permitir que nosotros también podamos bien social. Esto podría entenderse de dos puntos de vista. El primero, el que acabo de mencionar, y el segundo, las normas como una estructura y una forma de control social, porque el que establece las normas define cuáles deberían de ser los comportamientos de determinados grupos. Las normas, así como ustedes han estado mencionando hace un momento, nos permite a nosotros crear negocios, establecer reglas, determinar cuáles van a ser las actividades de cada uno de nosotros. Ustedes ya han visto esto, están revisando las diapositivas que les he tocado hace un momento, los sujetos del derecho, y solamente para recordar, ¿qué es una persona natural? ¿O quiénes son personas naturales? ¿Qué es una persona jurídica? ¿Perdón? Opción. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién sería una persona jurídica? Bien. Eso es lo que las características que ustedes me están diciendo están muy buenas dentro de considerando de que una persona jurídica es aquella que distingue la responsabilidad del sujeto respecto a la persona jurídica que está creada. Entonces, podemos mencionar un montón de ejemplos de personas jurídicas, como pueden ser el lugar donde nosotros estamos ahora mismo, la Academia Diplomática, la fundación de la Academia Diplomática, Cáritas, entre otras cosas. Entonces, son súper básicos: persona natural, persona jurídica, y dentro de eso también, en el caso de les podrían preguntar, el concebido también se considera como un sujeto de derecho, es decir, aquella persona, aquel ser humano que aún no ha nacido aún, pero está en proceso de ser concebido. La personalidad jurídica, la persona jurídica siempre tiene dos capacidades: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. No sé si esto lo realizaron en la clase pasada. Bien, la capacidad de goce significa aquellos derechos que me son atribuibles por la sola condición de que yo puedo existir. Por ejemplo, todos ustedes son mayores de 18 años y todos ustedes van a tener la capacidad de votar este próximo 26 de enero, ¿verdad? En el caso de una persona jurídica, también tiene capacidad de goce respecto a aquellos aspectos que sean vinculados a su propia actividad, como por ejemplo son estar en registros públicos, tener ciertos derechos que a ellos les convienen. Y la capacidad de ejercicio significa aquellos derechos que yo voy a activar como ciudadano. Entonces, yo puedo tener capacidad de goce respecto a aquellos derechos que la norma me permite a mí o me ha determinado, y las personas jurídicas tienen la capacidad de ejercicio respecto a las normas o a los derechos que yo puedo establecer y ejercer dentro del marco de la normatividad pertinente. Ustedes han visto también los principales sistemas jurídicos, y todo esto es una estructura de la historia y cómo está considerado el Estado peruano. Y lo que nosotros tenemos, ¿recuerdan cuál es? Romano germánico. ¿Qué características tiene el romano germánico? Bien, perdón. Basado en las normas, muy bien. ¿Qué más? La principal característica, muy bien como lo han mencionado dentro de la estructura de los sistemas jurídicos, es que el romano germánico es que la principal fuente del derecho es la norma. Entonces, para nosotros, los que descendimos de este proceso, de este sistema jurídico que lo hemos ido adoptando a lo largo de muchísimos años, la norma es la principal fuente jurídica. Para otros sistemas, como el anglosajón, es la costumbre la que determina la principal fuente de derecho. Y no sé si ustedes les comentaron respecto a las fuentes del derecho, pero son aquellas que nos permiten a nosotros saber cómo debería ser el accionar del derecho para una determinada acción, o cuál debería ser el comportamiento ante una duda de cuál debería ser una forma de interpretación del derecho. En ese sentido, cuando nosotros tenemos una duda dentro del sistema romano germánico, la principal fuente del derecho es la norma.
La segunda es la costumbre, tenemos también la doctrina, la jurisprudencia y las dos en el derecho internacional se estarían los asuntos unilaterales, pero en este caso estarían los elementos del derecho. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de distintos sistemas jurídicos, es importante para nosotros saber distinguir en la región qué tipos de sistemas jurídicos tenemos en el barrio. Y en América Latina, producto de la conquista española, todos los países tenemos la herencia del sistema romano-germánico. Eso quiere decir que en el resto de países la máxima norma que ellos pueden tener es la Constitución, pero al mismo tiempo la principal herramienta de interpretación de normas es la ley. Muy diferente a lo que pasa en el norte, en los Estados Unidos, donde la principal fuente de derecho es la costumbre jurídica. Entonces, ambas características a nosotros nos ponen en una posición de cuáles son los elementos jurídicos del derecho. Ahora bien, nosotros vamos a hablar un poquito ya de respecto a esta clase de lo que es el derecho constitucional. Y hasta hace un momento ustedes estuvieron revisando de cuál es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. ¿Alguien puede recordar, por favor, cuál es esa diferencia? Por favor. El derecho público responde a intereses de la ciudadanía y de la nación, mientras que el derecho privado responde o trata de resolver intereses particulares. Muy bien. El derecho público trata de regular aquellas actividades que tengan que ver con entidades que responden al total de la ciudadanía. Y el derecho privado son aquellas entidades, es aquel que se trata de regular las actividades, valga la redundancia, de los privados. Así que vamos a empezar por el ejemplo del primero, de lo segundo, para empezar sobre el derecho público. Nosotros digamos que ustedes tienen una obligación de dar suma de dinero, ustedes tienen un proceso de alquiler, alquilan un departamento, entonces el sistema jurídico peruano se encarga de crear toda la estructura legal para que ustedes como privados puedan tener herramientas jurídicas para que ustedes puedan reclamarle a otro privado de cuál debe ser esa devolución de dinero en el caso no hubiese. Y la primera, que es la más importante, es respecto a la estructura del Estado peruano. Y a fin de analizar la estructura del Estado peruano, como ustedes pueden ver en esta imagen, en esta imagen nosotros podemos distinguir a los poderes del Estado. ¿Alguien podría recordarnos cuáles son? Legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien. Esa puede ser una pregunta que es súper básica, pero considero que podría ser una pregunta. Solamente nosotros tenemos 3 poderes. En algún momento en nuestra Constitución nosotros tuvimos un 4º poder, así como lo tienen algunas constituciones en la región que se considera el poder electoral. Sin embargo, nosotros hemos considerado que eso, igual que otros, son organismos autónomos. Entonces, para analizar más o menos cómo se estructura el Estado peruano a partir del derecho público, lo que se encarga del derecho público es de saber cuáles son las normas que a nosotros nos permiten regular la estructura del Estado en el marco de aquello que nosotros denominamos la Constitución. Así que para ponerlo simple y en un ejemplo de esta clase, imagínense que cada uno de nosotros acá debemos de decidir cómo vamos a vivir en los próximos 2 años sin salir de este espacio. A fin de que la convivencia sea pacífica, lo primero que nosotros estableceremos serían reglas. A medida que la sociedad va avanzando, estas reglas van creando ciertas instituciones. Y estas instituciones nos van a permitir a nosotros dar una seguridad y un respeto hacia las mismas y una garantía de que lo que nosotros estamos haciendo se marca dentro de un marco constitucional. O mejor dicho, de un marco que todos hemos acordado. Lo mismo que podría pasar en esta clase ocurre en los estados. Y la evolución del Estado es una característica y es una condición que viene incluso de lo que nosotros ya hemos estudiado a partir de la creación y la constitución del Estado moderno. Hasta antes de la conquista, nosotros podríamos considerar que teníamos estados teocráticos a partir del cual el soberano, en este caso el Inca, que fue antes de los últimos de ser conquistados, tenía una relación directa para quienes ellos consideraban los dioses, y esa relación a él le permitía normar sobre los demás.
Esta característica del Estado teocrático también era muy común en Europa, donde los reyes tenían cierta capacidad de normar frente a los demás. Sin embargo, las características teocráticas de los estados van desapareciendo a lo largo del tiempo, y la primera expresión de oposición a esto ocurre hacia 1206 más o menos, con una historia que todos ustedes han de haber escuchado. ¿Se acuerdan de Robin Hood? Bien, ¿se acuerdan que el rey, todos han visto Robin Hood, pero en realidad, aunque la historia sea media fictiosa, media ficción, lo que ocurrió fue que el rey tuvo que salir, y cuando el otro rey se quedó, un grupo de ellos se empezó a ir y se opuso. Esta primera oposición respecto al cómo el soberano debe demandar significa una separación de poderes. Y eso es una característica que también va a servir bastante para nosotros para analizar incluso al momento del segundo examen, porque la separación de poderes permite ya dentro de los espacios políticos un balance de poder. Este proceso, que más o menos se inició en 1805 y que luego fue avanzando paulatinamente en Inglaterra, y que incluso hacia 1606 se propuso dentro de Inglaterra una separación mucho más viva de poderes, y que ustedes están estudiando en los cursos de John Locke, por ejemplo, que mencionaba de que debe existir una separación respecto a lo que dice el monarca y lo que puede establecerse dentro de los súbditos. Evolucionó de una forma bastante interesante hasta más o menos 1789, cuando ocurren las revoluciones francesas. Parte de las revoluciones francesas invocaban una separación de poderes, y esta separación de poderes, en otras palabras, significa limitar el poder de aquel que está en el mando en un determinado momento, y que sus deseos y sus normas que él pueda plantear no me afecten. Luego, como ustedes han conocido en Historia Universal, existe un proceso de contrarreforma, pero en América Latina la primera expresión de separación de poderes, podríamos considerarla, es a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, porque por primera vez se crean en América Latina las juntas de gobierno. Y estas juntas de gobierno, que si bien es cierto estaban creadas para apoyar al rey, luego fueron transformándose en una estructura administrativa propia. Y las dos principales juntas de gobierno fueron las que promovieron los procesos de independencia en los otros dos virreinatos que no eran el Perú. Cuando nosotros nacemos a la República Independiente y cuando nosotros iniciamos nuestra vida republicana, decidimos adoptar este proceso de separación de poderes. Tal es así que cuando se crea el Estado peruano, nosotros en Lima, hacia 1821, se convoca una asamblea con representantes de todas las intendencias, bueno, en este caso ya en ese proceso de intendencias que están avanzando, pero cuyo resultado incluso los representantes eran limeños, es decir, no hubo una representación ahora de la que nosotros podríamos considerar nacional. Y otra de las características respecto de esta estructura es que la creación del Estado no necesariamente fue una voluntad por parte de todos los ciudadanos. Si ustedes se ponen a pensar en el proceso europeo de la definición del Estado moderno, más o menos tomó unos 600 a 700 años en cuajar, y nosotros decidimos adoptar. Esta estructura del Estado ha calado y aún tiene repercusiones incluso sobre el tipo de sociedad que nosotros somos. Voy a poner un ejemplo. El virrey Toledo estableció la separación de dos repúblicas, la República de Indios y la República del Ciudadano, por así decirlo, pero existía la República de Indios con sus propias normas y su propia estructura y todo lo demás. Dicha estructura social, incluso hasta la fecha, aún se mantiene de una forma distinta que podría ser las rondas campesinas en el país, que tienen una forma especial de estructura y administración del Estado. Entonces, la reflexión de este breve ejemplo es para ponernos a pensar, incluso en el segundo examen que ustedes les vayan a pasar, de que la estructura de la constitución actual que nosotros tenemos no necesariamente ha demandado la participación de todos los estados, de todos los ciudadanos del Perú. Y esa ausencia de participación podría generar o podría ser un síntoma de las crisis políticas que nosotros tenemos. Es decir, en qué medida esta definición que nosotros vamos a estudiar en clase y en esta norma, que la vamos a ver en papel,
y que pueden tener nuestra Constitución, ¿en qué medida esas normas realmente están apuntando a que el Perú pueda constituirse como un Estado de Derecho, lo cual dentro de los términos de relaciones internacionales a nosotros nos permite apuntar a ser una potencia regional? Entonces, esas preguntas sería bueno si tal vez alguno de ustedes, como comenzamos ayer en clase, pueden ir reflexionándolas y pueden ir escribiéndolas, pues no solamente para el segundo examen, sino también para el último examen, que estoy seguro que va a tocar unas características de toda América Latina y lo que está pasando. Entonces, regresando una vez más a la estructura normativa de cómo está configurado nuestro Estado peruano, tenemos al Poder Ejecutivo, que obviamente está conformado por el presidente, al Congreso, que momentáneamente está disuelto, y tenemos al Poder Judicial. A lo largo de esta clase nosotros vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos y cuáles son sus principales características. Así que vamos a empezar, más o menos esto es lo que les había comentado, que el proceso de creación del Estado peruano significa un proceso de canalización de intereses. Y en esta imagen, como ustedes pueden ver cada uno de los procesos históricos que ya les he mencionado, que en diversos países y en diversas entidades ha ido fortaleciéndose de una forma distinta. La Paz de Westfalia, como ustedes también ya lo han estudiado en algún momento, define las características de los estados modernos. Y este punto de partida establece por primera vez aquello que nosotros denominamos soberanía. Y la soberanía está muy ligada a los elementos del Estado. ¿Alguien recuerda cuáles son? Esas preguntas fijas de cajón. Los elementos del Estado: población, gobierno. A ver, vamos de la población, gobierno, territorio, muy bien, y capacidad para regular todos los estados. Excelente. Ese es fijo de cajón, ya esa nunca se olvida. Esta capacidad, todas estas características que nosotros tenemos y que hemos adaptado a partir del proceso de la Paz de Westfalia, se enmarcan dentro de una norma suprema que cada uno de nosotros, o que cada uno de los estados modernos ha decidido establecer y denominar. En el caso del Perú y en el caso del sistema romano germánico, la norma suprema es la Constitución. La Constitución se puede establecer a través de dos tipos: a partir de un poder constituyente y a partir de un poder constitutivo. En el caso del primero, ocurre cuando todos los ciudadanos, en teoría, nos ponemos de acuerdo y decidimos qué tipo de Estado queremos. Y en el caso del segundo, implica de que una vez que nosotros ya tenemos, necesitamos hacer algunos cambios sobre este poder. En la región, actualmente, ustedes muy bien saben, en Chile se llamaba el proceso de consulta para ver si se modifica la Constitución. En el caso peruano, nosotros también en algún momento hicimos, no voluntariamente, pero lo hemos hecho a lo largo de muchas veces. En toda nuestra historia, nosotros hemos tenido, ¿cuántas constituciones? 12, 13 o 14. ¿Qué más? ¿Perdón? Exacto. Tenemos 13, si es que nos quieren constituir así. La más duradera, más o menos la más larga, duró unos aproximadamente 60 años. Y la que nosotros tenemos fue, ¿cuándo fue? ¿A partir de qué años tenemos la actual Constitución? 93. Muy bien. ¿Y la anterior al 93? Muy bien. ¿Y la anterior al 79? Era too much. Bien, la Constitución tiene una característica especial, y es aquella norma jurídica que es la más importante, a partir de la cual ninguna otra podría estar encima de esta. Pero esta definición tan fácil de hacer ahora en el 2019 ha tenido todo un proceso histórico de evolución. No ha sido fácil, e incluso en América Latina no es fácil aceptar que a veces la Constitución es la norma suprema sobre la cual todos los ciudadanos deberían de determinar y realizar sus propias acciones. Existe el ejemplo de uno de los más clásicos de la separación de poderes, incluso dentro del aspecto judicial,
que es el caso de Madison versus Marbury. Hay una película también en el caso de ese caso. Pero el resumen es súper fácil para contarlo. Significa de que en los Estados Unidos había un juez, Jefferson estaba saliendo del gobierno y era juez de paz, y entonces decide salir del gobierno, pero dejó algunas actas de algunos jueces de paz que no había logrado firmar. Entonces luego el nuevo gobierno, con todos los problemas, lo demanda, luego él entonces contrademanda a fin de determinar de cuáles deberían ser las capacidades que tendrían los jueces. Y en ese proceso es que se empieza a determinar también la independencia judicial. Como nosotros hemos conversado hace un momento, existen tres poderes que nosotros hemos separado, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que más o menos en cada uno de estos han ido evolucionando de una manera distinta en el proceso de todas nuestras constituciones. Y este proceso de todas nuestras constituciones también está ligado a los procesos históricos y políticos e incluso de relaciones internacionales que nosotros hemos tenido. Pero solamente me voy a centrar en las dos últimas constituciones para hacer un ejemplo de cuánto la norma constitucional puede determinar y marcar la vida de los ciudadanos. La Constitución de 1979 establecía muy directamente cuál debería ser el rol del Estado en materia económica. Y esta intervención del rol del Estado estaba en sintonía con un proceso de la sustitución de importaciones a partir del cual el Estado podía intervenir en la economía y tenía una capacidad muy activa dentro de esta. Muy distinto a lo que ocurre tras el consenso de Washington, en el cual el Perú decide adoptar ciertas normas y modifica su constitución para cambiar el rumbo y las características que debería tener el Estado. Entonces pasamos de un Estado interventor en la economía, un Estado que trataba de crear, de que tenía empresas, tenía una participación muy activa, a un Estado que pasa a ser un regulador. Y esto también se ha dado a lo largo de toda la región, obviamente primero en Chile, y luego paulatinamente ha ido avanzando. Hay algunas características aún que se mantienen de más o menos el tipo de constitución que nosotros teníamos en el 79 y que se ha tratado de zanjar en otros países, especialmente Venezuela, Bolivia y Ecuador, que tratan de tener sus propias características y sus propias especialidades, pero nuestro marco normativo actual a nosotros nos permite y nos establece una economía de mercado a partir del cual el rol del Estado es de un regulador dentro de la estructura del Estado. Entonces, esta puede que ustedes también les pregunten. En 1823 se crean 3 ministerios. El Perú nace con 3 ministerios: el de Hacienda, el de Relaciones Exteriores y el de Gobierno. Los 3 se crean el 3 de agosto. ¿Sí? Y el 3 de agosto es efectivamente el día del Ministerio de Relaciones Exteriores, que coincide con el día del diplomático. Ese día hay una ceremonia en el Congreso, está el busto de Faustino Sánchez Carrión, y siempre se suele rendir un homenaje al respecto. Del mismo modo, solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, la forma y la presidencia de cómo van los ministros también está en función de en qué año se creó su determinado ministerio. Entonces, esa es una también de las características por las cuales ustedes siempre van a ver al canciller al lado del presidente, porque nuestro ministerio definitivamente es el más antiguo que tenemos. Y este ministerio, con toda su antigüedad, ha tratado a lo largo de casi 200 años mantener una institucionalidad bastante seria respecto a cómo el Perú se vincula internacionalmente. Al igual que con las Fuerzas Armadas, una de las cosas más bonitas de la Cancillería es que uno tiende a pensar el país a nivel nacional. Y esto elimina todo tipo de provincialismos, elimina todo tipo de favoritismos, incluso sectoriales, y empiezas a pensar de cuál debe ser la actividad y la forma de cómo todo el conjunto del Estado peruano se relaciona con los otros estados. Entonces, más o menos esta imagen nos permite a nosotros establecer cuáles son las características de cada poder de
de cada sistema de del sistema de gobierno que nosotros tenemos. Como ustedes pueden ver, a la izquierda nosotros estaríamos definiendo lo que es la administración pública, que es con lo que nosotros vamos a lidiar, y nunca se olviden que cuando ingresan a la Cancillería nosotros también somos la administración pública. Y que como tal tenemos que mejorar siempre todas las diversas actividades que nosotros hacemos, pero que nos apoyamos en los sistemas de administración pública que en algún momento realizaremos. El Poder Ejecutivo, en el caso peruano, dentro de nuestra Constitución, está dividido principalmente por el primer ministro, quien es el jefe del gabinete, y todos los ministros. ¿Cuántos ministerios tenemos? 17, 18 o 20. 19, efectivamente. Tenemos 19 ministerios. ¿Cuál fue el último de creación? ¿Perdón? ¿Cuál fue el primero o los tres primeros? Marina, Guerra y Hacienda. Muy bien, las fijas. ¿Cuántas constituciones hemos tenido? Bien, las fijas. Esas, porque como les vuelvo a decir siempre, por más que sean chistosos, las preguntas del primer examen están en una de las alternativas. Entonces, es cuestión de que ustedes puedan recordar al máximo. Es distinto el segundo y el tercer examen. El tercer examen, por cierto, es en la sala del costado. Luego ya conversaremos un poquito de cómo es el proceso del examen, para que más o menos vayan adaptando. Pero bien, el Poder Ejecutivo, tenemos en primer lugar al primer ministro. ¿Quién es el primer ministro? Vicente Ceballos. Bien, ¿quién fue el anterior primer ministro? Ok, tenemos el primer ministro Vicente Ceballos, que es heredero de Salvador Solá. ¿Y de qué cartera venía Ceballos? Tengan en cuenta bien este mapeo. Supongo que todos están leyendo las noticias todos los días. Suscríbanse a hay unos podcasts súper fáciles que envían todas las mañanas. Estoy seguro que alguien en este salón está inscrito. No le gustó Rey que envía todas las mañanas. Quien no está luego me pasa el link ahí y les digo cómo inscribirse. Todas las mañanas llega una idea, un resumen de noticias de 5 minutos. O sea, están viajando al trabajo y lo pueden escuchar con toda tranquilidad. Dura 6, 7 minutos, súper rápido. Es de Augusto Rey. Todo les puedo pasar el link. O sea, ese grupo creo que se ha republicado, creo que hay hasta de verdad como que 80 grupos. Todo un montón de gente está metida en eso, pero igual léanse todas las noticias y especialmente cuáles son los intereses del actual gobierno y quiénes son las personas que han ido cambiando y saltando de determinadas carteras, porque los que salen y se mantienen en el poder son aquellos que tienen ciertas características y nivel de influencia para con el Ejecutivo. Entonces, en el actual estado, obviamente Vicente Ceballos, a partir de la reforma de la Administración de Justicia, de la cual también participó en programa, tiene una característica y un peso bastante especial porque es uno de los intentos de reforma que ha tratado de hacer este gobierno. Primero. Entonces, después nosotros tenemos 19 ministerios. El ministro de Relaciones Exteriores se llama... Bien. ¿De qué misión viene? El antiguo canciller. Bien. ¿Cuál fue su última misión? Colombia. Y el viceministro, ustedes se entrevistan con el viceministro, por si acaso. El embajador Romanera. El embajador Jaime Pablo, que estuvo en la Dirección de Asuntos Económicos. Así que tengan en cuenta esas perspectivas para eventualmente cualquier pregunta que les pueda tocar. Entonces, el Poder Ejecutivo es, como les había comentado, bueno, primero que estamos por acá, el Poder Ejecutivo tiene la PCM, que es lo que nosotros hemos considerado dentro de la administración pública, un conjunto de secretarías que a nosotros nos permiten avanzar sobre aquellas actividades que no podrían desarrollar un sector o un ministerio, pero que se desarrollan a un nivel superior. Como por ejemplo es la Secretaría de Administración Pública, la Secretaría de Administración Territorial, entre otros. Dentro de la PCM
existen 2 viceministerios, o sea, dos personas con rango de viceministro que se encargan de desarrollar muchísimas actividades que, como les vuelvo a mencionar, no necesariamente las pueden desarrollar los sectores. Y también tenemos los organismos públicos y los organismos reguladores. Los organismos reguladores pueden mencionar algunos. Bien, un organismo regulador como concepto es aquel que permite un organismo regulador es aquel que regula la actividad de la dotación de servicios que está efectuando un privado respecto a los ciudadanos en un servicio público. Entonces, cada vez que ustedes quieran recordarlo de una forma súper breve, se puede decir que cuando ustedes tienen problemas con el celular, ¿a dónde van? Cetel. Con el gas, bien. En el caso de Lima ¿cómo se llama el servicio de Lima, de agua potable en Lima? Zapal. Si tienen problemas con Zapal, SUNAS. Entonces, hay organismos reguladores, y si tienen problemas con cualquier privado, INDECOPI. ¿Qué significa INDECOPI? Es defensa del es súper largo, o sea, no tiene nada que considerar ahí, es súper largo el nombre, para que tengan en cuenta. Puede que sí les hagan ese tipo de preguntas, tengan las mapeadas de los organismos reguladores, y puede que les diga cuál no es un organismo regulador del Estado. Siempre les gusta hacer ese tipo de preguntas en cada una de esas actividades. Y luego nosotros ya tenemos todos los ministerios, son un montón a nivel nacional, dentro de todo lo que nosotros tenemos. Y cada uno de estos ministerios tiene a su vez 1 o 2 viceministros, los que a su vez tienen direcciones generales y se encargan de toda la administración pública dentro de sus competencias. Una característica importante dentro de la estructura del Estado peruano y del Ejecutivo es que existen sectores y niveles de gobierno. Los sectores son aquellos que en algunos casos, o en la mayoría mejor dicho, están dirigidos por un ministerio en específico, ¿no? En el caso del sector de relaciones exteriores, lo tenemos relaciones exteriores junto con APSI, obviamente, y un poco en el sector. Y así, por ejemplo, el sector de educación, que pertenece al nivel de educación. Pero también existen los niveles de gobierno. Y en el país nosotros tenemos 3 niveles de gobierno, que es el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Y el gobierno local, si quieren, lo dividen en gobierno provincial y en gobierno distrital. Cada uno de ellos tiene una función específica, y cada uno de estos ha ido tomando fuerza a partir del proceso de descentralización que se inició en el Perú en el año 2002. Resultado de ese proceso, nosotros quisimos tener menos regiones, y de 24 regiones terminamos teniendo 25 regiones. Eso también tengan en cuenta, porque parte del proceso de descentralización, la estructura política en las regiones se ha ido marcando de una forma bastante interesante. Tal es así que nuestro presidente, el actual presidente, fue un gobernador regional, y sus principales aliados políticos son los gobernadores regionales. Cada nivel de gobierno tiene ciertas competencias, y una de las mejores labores que trata de hacer la PCM a través de la Secretaría de Administración Pública es determinar qué hace y qué no hace cada nivel de gobierno. Es decir, qué hace educación, qué hace la Dirección Regional de Educación y qué hace la municipalidad en materia de educación. Todas estas características, a partir de ordenar la casa, nos va a permitir a nosotros tener una mejor administración pública. E incluso en Cancillería nosotros también determinamos qué hacemos. Si bien es cierto, nosotros tenemos la facultad para que el gobierno nacional se vincule internacionalmente, también apoyemos a los gobiernos locales para que lo puedan hacer dentro del marco de sus propias competencias. Entonces, luego de los ministerios, que ya les había comentado son 12 y ustedes
son 19, perdón, y ustedes los pueden revisar. Tenemos al Poder Legislativo. Actualmente, como ustedes saben, el Poder Legislativo se encuentra disuelto. Estaba dentro del marco de los cánones la disolución del Congreso. Existe, como ustedes saben, una demanda en el Tribunal Constitucional respecto a si el procedimiento del cierre del Congreso fue el adecuado. Y luego, ¿perdón? Sí, perdón. Existe un proceso constitucional en el Tribunal Constitucional para determinar si es que el cierre del Congreso fue el adecuado o no fue el adecuado, pero indistintamente de esto, y en paralelo nosotros a la fecha, incluso antes del proceso, después del proceso electoral, vienen las elecciones. Para esto, como paréntesis, puede que el proceso de examen de admisión de ustedes vaya a coincidir con las votaciones, entonces estén preparados para que tengan en cuenta si el examen puede ser antes o después. ¿Okay? Así que prepárense igual para cualquier escenario. Si se preparan para antes, mucho mejor, porque igual si luego eventualmente el examen es después, igual tienen un poco más de tiempo. ¿Okay? Bien, entonces el Poder Legislativo es aquel poder constitutivo que se encarga de la dación de ley. Y existe una serie, y al final de esta clase lo vamos a ver, está la pirámide normativa que nosotros tenemos, y esta pirámide normativa nos permite saber cuál debe ser la forma en la cual se interpretan las leyes y la Constitución. Esta idea, más o menos, que nació de Kelsen y que luego ya se fue nutriendo de una forma mucho más ágil, de una forma mucho más dinámica, nos ha permitido a nosotros definir cuáles deberían ser las normas que están por encima de otras. Entonces, el ejemplo más básico es que un reglamento siempre está por abajo de una ley, ¿no? Y si una ley, digamos, indica de que todos los niños tienen el derecho de ir a la escuela y un reglamento señala lo contrario, entonces la ley siempre va a pesar más sobre el reglamento. El Congreso de la República, nuestro actual Congreso, funciona con determinadas comisiones, y también tenemos a la Comisión Permanente, la cual todavía sigue en funciones y en actividades. Y por último, nosotros dentro de la estructura del Estado tenemos a la estructura de las Cortes, a la Corte Suprema. A diferencia del Ejecutivo, donde nosotros tenemos sectores y niveles de gobierno, y el Legislativo, donde existen representantes a nivel nacional, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, esta está dividida en 30 distritos judiciales, y cada distrito judicial tiene una Corte Superior de Justicia. La estructura del sistema judicial peruano está determinado por jueces que inician en la categoría de juez de paz letrado, pero luego ya dentro de la estructura ya orgánica y laboral del Estado están los jueces de paz, luego están los jueces especializados o mixtos, luego están los jueces superiores y luego están los jueces supremos. Cada uno de estos jueces se enmarca dentro o trabaja en un espacio territorial determinado. Entonces, los jueces de paz, los jueces mixtos, están dentro de una jurisdicción especial, como pueden ser en Lima, Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur, entre otras características. Y a nivel nacional, y a nivel ya de ese distrito judicial, están los jueces superiores. Los jueces superiores es lo que nosotros en Perú denominamos la doble instancia. Son aquellos que revisan las acciones de los niveles de justicia o de jueces inferiores. Y excepcionalmente, cuando hay una cuestión de derecho, se recurre a la Corte Suprema. Ese proceso se denomina casación, y es cuando los jueces supremos tienen que analizar un asunto de derecho muy, pero muy puntual. A nivel nacional son 21 jueces supremos, y algunos de estos jueces supremos están destacados, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones y en otras entidades del Estado. Los jueces supremos, así como los jueces superiores, y todos ellos son ratificados cada 7 años y no son electos, a diferencia del sistema anglosajón,
por los ciudadanos. En el sistema anglosajón, los ciudadanos eligen a sus jueces para ciertas actividades, pero en el caso peruano, nosotros elegimos a nuestros jueces a través en ese entonces, hasta hace algunos meses, del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, ¿cómo se llama? ¿En qué estado está esa junta? ¿En convocatoria o en elección? Ya está en proceso de... Eso también tengan en cuenta, porque recuerden que el embajador Wagner fue parte de esas ideas, dentro de esa estructura. Para mayor idea también de todas estas ideas de reforma que han habido, hace algunos años se creó en Amnistía Internacional, en Transparencia, hay un documento que es público, que ustedes lo pueden googlear, que se llama Perú 32 o Perú 31, si no me equivoco, que son todas las reformas del Estado. Una de esas reformas del Estado ha sido exactamente muy similar a la del sistema de justicia. Pero bien, en el caso peruano nosotros aún estamos en el proceso de implementar y ver cómo se estructura la elección de los jueces, sobre todo porque la antigua administración y la forma como se elegían en el CNM era una elección principalmente por las universidades públicas, universidades privadas, los miembros de los colegios profesionales diversos, los colegios de abogados, jueces un juez supremo, uno de la Junta de Fiscales Supremos, entre otros, que determinaban más o menos cómo era y quién podía ser juez y quién no podía ser juez. Entonces ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer es un proceso mucho más amplio para determinar quiénes van a ser aquellas personas que administran la justicia, pero también cómo los ciudadanos empiezan a responder y creen en la estructura judicial. Como un punto básico que les puede servir para el segundo examen es que a nivel de toda América Latina hay unos datos bien interesantes para analizar, pero para los peruanos el problema de corrupción, tal vez junto con el de seguridad, son uno de los más preocupantes. Sin embargo, los mayores avances que se tienen son en materia de lucha contra la corrupción, cosa que no necesariamente pasa con otros estados. Es decir, en Colombia o en otros países todavía hay un síntoma y una sensación de que los procesos de lucha contra la corrupción no están dando los logros que a ellos les quisieran dar. Y como se mencionó en la clase de ayer, nosotros esta noche, que es domingo, prenden Cuarto Poder y esperan a ver qué nuevo destape o interesante hay respecto de la forma de la administración de justicia, y que en cierto modo está funcionando, pero que nos puede dar unas perspectivas y unas luces de hacia dónde queremos avanzar en esta reforma judicial. Entonces, los organismos autónomos que ya nosotros tenemos dentro de la estructura del Estado peruano, primero se encuentra el Tribunal Constitucional, que es una figura española, es la figura más cercana que nosotros hemos adoptado al Tribunal Constitucional es la española, que en realidad significa de aquel que va a interpretar la Constitución. Entonces, como la Constitución, tal vez al inicio, en un momento de la clase les comenté, es una de las normas que más a nosotros nos interesa que sean respetadas. Eventualmente siempre van a haber diversas interpretaciones respecto a la misma, y este tipo de interpretaciones de la misma necesita un organismo autónomo que pueda determinar cómo es que se viene aplicando la norma en materia constitucional. Entonces, para efectos del ejemplo más actual que nosotros podemos tener, es si la disolución del Congreso se marcó dentro de las normas, dentro de los cánones establecidos del proceso constitucional. Y entonces, quien va a determinar todo eso es el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está conformado por 7 jueces. Son 7 jueces que al igual que la mayoría de jueces, son elegidos por un determinado periodo y van rotando y son elegidos ellos por el Congreso de la República. Uno de los puntos que vio el proceso de la disolución del Congreso, recuerden que fue la elección del último miembro del Tribunal Constitucional.
porque aquel que determina cómo se interpretan las normas tiene mayor capacidad de rango de negociación dentro de la política local. Entonces, sin ahondar en muchas características, es muy importante para una democracia saludable que la mayoría, que un tribunal constitucional sea lo más pegado al derecho por el bien de todos los ciudadanos. Nuestro tribunal constitucional a lo largo no solamente se encarga de ver no solamente se encarga de analizar los diversos procesos constitucionales que puedan recurrirse a esta materia, sino que también se encarga de ver por los derechos humanos. Y dentro de esta característica es muy importante las diversas normas, que obviamente no les van a preguntar en su examen, pero que diversas normas que que el Tribunal Constitucional ha podido dar respecto al tema de derechos humanos. Y en el caso de derechos humanos, incluso en algunos motivos, en algunas ocasiones, se ha atrevido a normar, se ha atrevido a emitir sentencias en aspectos vinculados a derechos humanos, pero que tienen que ver con otras ramas del derecho, como por ejemplo son el derecho laboral. Entonces, una vez más, es muy saludable para el tipo de democracia que nosotros tenemos, que tengamos un tribunal constitucional bastante autónomo. Luego tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, que es distinto a la ONU. En el caso del primero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales se encarga de llevar a cabo el proceso. Es decir, imprime el acta, hace los conteos, hace todo el proceso administrativo. Y el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de determinar y de resolver aquellas controversias que puedan surgir del proceso electoral. En esta semana se inscribieron las listas y en esta semana también se declaró la procedencia o improcedencia de algunas de ellas. Y al igual que todo el sistema judicial, existe la doble instancia. Entonces, están los jurados electorales especiales que están administrados en diversos distritos judiciales a lo largo de los 30 distritos judiciales que nosotros tenemos en el Perú, y está el Jurado Nacional de Elecciones, que en este caso es de las autoridades. El Jurado Nacional de Elecciones es la única instancia y la última que determina sobre el proceso electoral. Entonces, aquellas características, si es que los congresistas disueltos podían o no podían participar del proceso electoral, las tiene este organismo electoral. Luego nosotros, como ya hemos hablado, está dentro del proceso electoral, y también tenemos el Registro Nacional de Identificación Civil, o más conocido como la RENIEC. Y nosotros en Cancillería trabajamos bastante con la RENIEC a través de toda nuestra red consular, porque parte de nuestras actividades consulares está la otorgación de los documentos de identidad, pero también la apertura de libros en el extranjero, principalmente los libros de registro de nacimiento, de defunción, y así como también aspectos notariales. Dentro del Registro Nacional de la RENIEC, como organismo autónomo, se encarga y está estructurado en distintos espacios, incluso a nivel nacional, para que en este registro se pueda tener una contabilidad bastante certera de cuántas personas tienen obviamente su registro de identidad, pero cuántas personas son casadas, entre otras características. Luego nosotros tenemos a la Contraloría General de la República. El Contralor General de la República es designado por el presidente por un periodo de tiempo que no coincide con el periodo de tiempo del mandatario. En este caso son 7 años, es decir, el Contralor de la República siempre se va a quedar un periodo más largo que el otro presidente. Y la Contraloría General de la República se encarga de vigilar que el gasto público y que las acciones de la administración pública se hayan dado conforme a derecho. Un modo de paréntesis, también es súper interesante lo que viene haciendo la Contraloría General de la República, porque ha creado una escuela de administración pública, una escuela de contralores públicos, que es bastante parecido a la Academia Diplomática, solamente que mucho más grande. Está en la Avenida Arequipa, ustedes la pueden ver, que se llama la Escuela Nacional de Control, que también es súper interesante. Es una estrategia más de formar profesionales muy especializados en una rama del Estado.
y estoy seguro que en los próximos años los resultados van a ser bastante positivos para la administración pública y el control de la administración pública en el Perú. Luego tenemos el Banco Central de Reserva en el Perú, que al igual que es un organismo autónomo, el Banco Central de la Reserva del Perú tiene dos funciones, la de la política monetaria y la de estabilidad fiscal. En ambos casos se encarga de analizar que la balanza y las fluctuaciones de los dólares puedan estar bastante la estabilidad de la moneda nacional, así como de las reservas internacionales que nosotros tenemos, puedan darse y puedan significar un balance saludable para nosotros consideramos. ¿Alguien tiene dentro de sus datos la cantidad de reservas internacionales que nosotros tenemos como país? Yo, hasta donde recuerdo, que superábamos los 60.000 millones. Entonces, si nosotros analizamos nuestra deuda pública actual que tenemos como Estado, no llega a esa cantidad. Así que si quisiéramos, o en cualquier eventualidad, nosotros podríamos pagar nuestra deuda externa, lo cual a nosotros nos da un sentido de que nuestras finanzas públicas podrían estar en azules, y al mismo tiempo el azul que esté en nuestras finanzas públicas a nosotros nos da una independencia a nivel internacional monetario. Es decir, no dependemos de otros organismos para determinar cuál deberían ser nuestras acciones. Pero obviamente siempre endeudarse es saludable, porque el endeudarse significa que aquellos que aún no nacen también van a pagar por aquel bien que ellos eventualmente disfrutarían en un futuro. 68.000, genial, estamos súper bien. Tengan en cuenta también que el Banco Central de Reserva tiene muy de cerca todo lo que pasa en los Estados Unidos con la Fed. Este año se estaba calculando una reducción aún más de las tasas de intereses, lo cual podría afectar obviamente el tipo de cambio actual. También tenemos la SBS, la banca de seguros, y la Superintendencia de Banca y Seguros, y tenemos otro organismo vinculado al sistema de justicia, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público funciona bastante parecido al Poder Judicial, al igual que el Poder Judicial está concentrado en distritos judiciales, y en el caso de ellos tienen juntas de fiscales superiores y tienen la junta de fiscales supremos, y también eran elegidos por el CNM y ahora deberían ser elegidos por la Junta Nacional de Justicia. En el caso de ambos, para la estructura anterior, lo que se tenía era la Academia Nacional de la Magistratura, cuyos miembros en alguna ocasión también pensaron en emular lo que se hace en la Academia Diplomática del Perú. Y esperemos que pueda ser así, para que al igual que la Contraloría General de la República y la Academia Diplomática del Perú puedan tener profesionales altamente especializados en esa materia. Luego también tenemos a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo se encarga de recomendar y vigilar por el cumplimiento de las acciones, principalmente en materia de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, esta figura alemana que nosotros hemos adoptado, es una de las instituciones en la cual los ciudadanos se sienten más representados y tienen más confianza. Y si ustedes se dan cuenta, en casi todos los conflictos sociales que existen a nivel nacional está la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, también en el centro de Lima, incluso la Cancillería alguna vez funcionó donde está ahora la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se encarga de emitir recomendaciones y sugerencias para el buen cumplimiento de la administración pública, o lo que ellos llaman la fortaleza de la persuasión. Y finalmente tenemos como organismos autónomos a todas las universidades públicas a nivel nacional. Entonces, hasta más o menos esta parte, nosotros podemos definir que el Estado peruano, la estructura son tres poderes. El poder legislativo se encarga de la adopción de normas, funciona a través de unas comisiones especializadas y las comisiones permanentes. También tiene una función de vigilar
todas las actividades que hace el Ejecutivo. Tenemos al sistema judicial, conformado principalmente a través del Poder Judicial, y los jueces en sus distintos niveles que ellos podrían tener, que recuerden son los jueces distritales, que en este caso serían los jueces superiores, y los jueces supremos, que son 21, y tenemos ya toda la estructura del Ejecutivo, que es mucho más grande, que empieza con la PCM, con todos los ministerios, que pueden entenderse como sectores de gobierno, pero que al mismo tiempo existen los niveles de gobierno, que son gobierno regional, gobierno distrital y gobierno local, y asimismo están las entidades, los organismos autónomos que hemos mencionado en esta lámina y en esta diapositiva, que no dependen de ninguno de los tres poderes, pero que tienen una función para la administración del Estado peruano. Y el ejemplo más claro que nosotros podemos tener es obviamente el del Tribunal Constitucional, que actualmente tiene características especiales. Esta es una figura de cómo funcionan los gobiernos regionales, que son bastante parecidos a los que existen en el gobierno nacional. En el caso del gobierno regional o el gobierno local, quien se encarga de emitir las normas son los consejos provinciales o los consejos regionales, y emiten normas dentro del marco de sus competencias, de lo que a ellos les sea permitido. Tienen un ejecutivo que en este caso, por así decirlo, es el gerente regional, pero carecen de un judicial que estaría ya enmarcado de lo que hace el Poder Judicial. Lo mismo ocurre con los gobiernos locales, y creo que esta parte ustedes ya la han visto, las características de la norma jurídica, es universal, su modo que es atributiva, es abstracta, siempre tiene que ser determinada hacia diversas actividades, tiene que ser legítima, tiene que ser representada. Y por último, a mí me gustaría más o menos terminar con esta pirámide que es la súper básica para nosotros entender cómo funciona la adopción de normas a nivel nacional. Y en la parte superior nosotros tenemos a la Constitución y a los tratados internacionales que versen sobre materia de derechos humanos. Entonces, si en el proceso de admisión les preguntan, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. Ahí está el tricky question, por favor, es solamente sobre derechos humanos. Y eso es importante porque dentro de la estructura normativa de esta pirámide nosotros vamos a ir discriminando de una forma positiva cuáles normas se encuentran por encima de otras para la determinada acción y para la determinada forma de cómo deberían de aplicarse e interpretarse. Y obviamente que la Constitución es la norma suprema que nosotros tenemos, pero dentro de ellas, a partir del proceso de cómo los derechos humanos se han ido positivizando y han ido enmarcándose dentro de nuestra estructura normativa, alcanzan una cierta característica tal para que cuando el Estado peruano firme un tratado en materia de derechos humanos, ese tratado tenga un rango constitucional para que todos los valores dentro del derecho, dentro de la aplicación de tratados, se acuerdan en el artículo 56 y 57 hay ciertos tratados que tienen que pasar por el Congreso. ¿Se acuerdan cuáles son? Bien. Soberanía, defensa, soberanía. Seguridad, defensa. Todo lo que financieras. Impuestos, tributos, exacto. Deudas. Y soberanía. En estos casos, este tipo de tratados que nosotros negociamos en Cancillería sí o sí necesitan la aprobación del Congreso. En el caso de esto, cuando un tratado no versa sobre esta materia, igual se informa al Congreso, y el Congreso obviamente dentro de sus características fiscalizadoras se encarga de hacer todas las preguntas pertinentes. Como dato, la Comisión de Relaciones Exteriores siempre solía reunirse los lunes, más o menos hacia las 10 de la mañana, y lo que nosotros hacemos en Cancillería es todos los tratados que nosotros vamos firmando a través de nuestra Dirección General de Tratados, se informa a esta comisión y la comisión hace las preguntas que crea pertinente a Relaciones Exteriores. Se hacen las preguntas pertinentes y luego, si hay algo que absolver, obviamente se informa. La relación entre el Congreso y la Cancillería también siempre es muy cordial,
y especialmente porque los congresistas tienen un especial interés respecto a cómo las poblaciones, especialmente las de frontera, se vinculan con otros estados, obviamente por razones, porque ellos vienen y representan a esas regiones, ¿no? Pero también están las preguntas siempre claves respecto a cómo el Perú se integra en materia económica respecto de otros países. Pero bien, volviendo a esta norma, a esta pirámide, nosotros primero tenemos a las leyes, luego a las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que están dadas para ver cómo va a funcionar una determinada entidad. Por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores o la ley orgánica de una determinada actividad. Y en este caso, a nivel nacional, nosotros, a partir del proceso de descentralización, hemos ido determinando cuáles son las normas que deberían existir y qué hace qué tipo de nivel de gobierno. Entonces, para que lo tengan en el radar, el Poder Ejecutivo tiene la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o la LOPE. La LOPE se dio después de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y después de la Ley de Municipalidades. La LOPE es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es la que determina qué hace el Poder Ejecutivo. Y una de sus competencias exclusivas del Poder Ejecutivo son las relaciones internacionales. Por lo tanto, la Cancillería el Ejecutivo tiene en la Cancillería la competencia exclusiva para vincularse internacionalmente. Y como ustedes muy bien saben, es el Presidente de la República el que dirige la política exterior del país. Luego nosotros tenemos a las leyes ordinarias, que son las que se sacan regularmente, las que se promulgan. Luego tenemos las resoluciones legislativas, el reglamento del Congreso y los decretos de urgencia. Hace un momento también escuché que ustedes habían conversado sobre el decreto supremo que acaba de publicarse hace unos días respecto al presupuesto de la República. Regularmente, más o menos en estas fechas ya debería también de aprobarse el presupuesto de la República, y el presupuesto de la República tiene una característica, la aprobación de la República tiene un rango de ley especial cuya modificación también es muy restrictiva, y al mismo tiempo hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indica o que determina que el Congreso de la República no tiene la capacidad de gasto, ni siquiera se puede hacer a través de la ley de presupuesto público. Luego ya están los decretos legislativos que nosotros tenemos y los decretos supremos que actualmente tenemos. Dentro de la característica actual del sistema judicial, el momento constitucional que nosotros tenemos en este momento, y lo vamos a tener hasta el 27 de enero, el día después de las elecciones, es que el Presidente de la República está legislando, pero a condición de dar cuentas al Congreso una vez que éste se instale. Por lo tanto, no es que el Ejecutivo actual tenga la plena voluntad para hacer todo lo que ellos puedan hacer, sino que luego de que se instale el Congreso va a tener que darse cuenta. Y ya dependerá del nuevo Congreso, que estará durante un año y un poco más, determinar cuál va a ser la relación con el Ejecutivo respecto de la materia. Luego ya están las resoluciones supremas, las resoluciones ministeriales, las directoriales, las de jefaturas y otras. Cada una de estas, si ustedes lo logran ver, está enmarcada dentro de los actos legislativos y los actos de administración pública. Las primeras, obviamente, al tener una característica legislativa, involucran a todos los ciudadanos, y las segundas son para la administración pública del día a día. Por ejemplo, cuando se nombra un embajador, se nombra a través de una resolución suprema. Cuando alguno de nosotros en Cancillería tiene que hacer un viaje al extranjero, sale también a resolución directorial. Y si es viaje nacional, a través de una resolución de Secretaría General. En otras palabras, la estructura normativa constitucional luego da pie a que la forma de la administración pública puedan funcionar. A fin de pasar al espacio de preguntas, lo importante de esta clase, o de este par de horas, es que a lo largo, con lo que me gustaría que nosotros lo queremos, son algunas ideas. La primera, que el proceso constitucional como tal es un proceso histórico
que en el caso del Perú ha sido bastante accidentado y que aún nosotros como ciudadanos tenemos el reto de construir un Estado de Derecho en el cual todos tengamos las mismas oportunidades y todos nos sintamos representados respecto al Estado peruano. Creo que eso es una labor que indistintamente de donde estemos tenemos que avanzar. Y el segundo, esa es la primera, la segunda que me gustaría que quede claro es que el proceso constitucional peruano, nosotros a partir de todas nuestras constituciones, ha determinado también la forma como la administración pública e incluso en la forma como nosotros nos empezamos a vincular internacionalmente como otro país. Entonces, es muy clara la decisión entre la Constitución del 79 con una intervención del Estado mucho más activa en la economía que respecto a la del 93, que es mucho más regulatoria, pero que también producto de ambas puede ser un síntoma de las crisis que actualmente se viven en la región. Ya dentro de la estructura del Estado, obviamente nosotros tenemos tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los organismos autónomos. El Legislativo está representado en el Congreso, son 130 congresistas, está la Comisión Permanente, las distintas comisiones. Para efectos de lo que nos importe, obviamente está la Comisión de Relaciones Exteriores. Por favor, ¿quién fue el último presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores? Rubín, muy bien. Ténganlo en cuenta, porque no estoy seguro si para el examen de admisión a ustedes vayan a saber quién es, si ya tengamos un miembro a un presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero en el caso no hubiese pasado, sería importante que ustedes sepan quién es el que desde el Legislativo se encarga de fiscalizar al Ejecutivo en materia de relaciones exteriores. Dentro ya del organismo, dentro del sistema judicial, de arriba hacia abajo, tenemos a la Corte Suprema, a las Cortes Superiores y a los jueces, a los juzgados mixtos y especializados que se encargan de la administración de justicia a lo largo del país. Antiguamente, hasta hace un año y un poco más, la forma de ingresar al sistema judicial era a través del CNM, ahora va a ser a través de la Junta Nacional de Justicia, que actualmente se encuentra en proceso de convocatoria para tener a todos los representantes que van a elegir a estos jueces. Y también tenemos ya dentro del Ejecutivo toda la enmarañada enorme de cómo funciona el Estado, de todos los bienes y servicios que dota el Estado dentro de su perspectiva regulatoria, que tenemos 19 ministerios, todos ellos bajo la dirección de la PCM. Dentro de la PCM tenemos 2 viceministerios y en cada uno de ellos se encargan de ver las acciones que no necesariamente están dentro del marco de los ministerios que nosotros tengamos. Como una anécdota chiquitita, a veces la negociación de tratados internacionales a nosotros nos obliga a adecuar nuestra estructura normativa y por lo tanto nuestra estructura interna de la administración pública, como por ejemplo fue el TLC con los Estados Unidos. El TLC con los Estados Unidos inició con los demócratas y terminó con los republicanos, pero para los republicanos era súper importante de que hubiese una entidad que se encargara del cuidado ambiental, y es producto de esa negociación que nosotros decidimos crear el Ministerio del Ambiente. Entonces, lo que pasa en el día a día tiene que ver muchísimo con cómo el Perú se vincula internacionalmente con otros países. Cerrando ese paréntesis, nosotros entonces tenemos los 19 ministerios, cada uno con un ministro. Tengan en cuenta el nombre de los ministros. No sabemos si van a haber cambios en el gabinete ministerial. Por lo pronto no debería de haber cambios, y esperemos que no los haya hasta después de la elección del Congreso. Pero igual tengan muy en cuenta quiénes han estado en los diversos cargos, lean las noticias constantemente. Y así como nosotros tenemos a los diversos ministerios, tenemos también a los niveles de gobierno. Y los niveles de gobierno, en este caso, tenemos a los 25 gobiernos regionales. Ayer también les mencioné en clase, acaba de ser publicado por Centrum el índice de competitividad regional de cada una de las regiones del país, que puede servirles a ustedes para argumentar algunas de sus preguntas. Y por último, nosotros tenemos ya a los organismos autónomos.
que solamente para mencionar los más resaltantes que podrían significar que podrían ser de especial interés en este proceso, tenemos al Tribunal Constitucional, a la Superintendencia de Bancos y Seguros, al Banco Central de Reserva, entre otros de los organismos reguladores, y dentro de los organismos reguladores obviamente están OCT, los INMI, INDECOPI, entre otros, ¿no? Finalmente, la estructura normativa, nosotros tenemos en la Constitución por encima de todas las normas, y aquel que se encarga de la interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional, con 7 jueces, que a la fecha 6 de ellos ya se encuentran con periodo vencidos, y por lo tanto el nuevo Congreso debería de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y dentro de esta pirámide normativa, los tratados en materia de derechos humanos tienen rango constitucional, por favor, eso no lo vayan a olvidar. Los otros tratados se incorporan dentro de la estructura legislativa de cada uno que nosotros tengamos, o de los instrumentos jurídicos internacionales que nosotros vayamos firmando y vamos adoptando nuestro sistema de administración nuestro sistema constitucional en cada una de ellas. Solamente como reflexión final, que esta característica que nosotros tenemos del derecho nacional, del derecho constitucional peruano, es bastante similar al que nosotros tenemos en los otros países. Es súper parecido al de Chile, es súper parecido al de Colombia, y han habido cambios en la región que a nivel del marco constitucional nos hacen establecer o tener dos grupos bien diferenciados. El primero de ellos, en el caso nuestro, donde el Estado es bastante regulador y no interviene en la economía, y en otro donde la participación del Estado es mucho más activa. Entonces, en este caso, en el segundo grupo tenemos obviamente a Bolivia, a Venezuela, a Ecuador, y Ecuador que está haciendo un viraje interesante en estos días, pero que cada uno de ellos, cada uno de los problemas que nosotros se están presentando en Chile o en Colombia implica un cambio de la Constitución, porque a partir del cambio de la Constitución se establecen las reglas. En el caso peruano, nosotros tuvimos un cambio constitucional en el 93 con sus propias características, pero que a la fecha también existen diversas inquietudes por un cambio constitucional, pero también existen diversas, y creo que una mayor responsabilidad por parte de nosotros por mejorar la administración del servicio de la administración pública donde eventualmente ustedes van a entrar. Solamente para pasar a las preguntas, como siempre lo digo, y la frase que más se me quedó en el proceso en mi graduación fue que ser diplomático es el adjetivo y servicio es el sustantivo. Entonces, vaya donde vaya, si están en la Cancillería, excelente. Si toman otros caminos, a mí, enhorabuena, excelente, pero lo más importante siempre es el servicio al país. Y qué bueno que haya gente que incluso desde el sector diplomático se anime a trabajar en el Estado. Es súper retador, es súper cansado, pero es súper emocionante ver cómo la actividad que nosotros hacemos en el día a día puede beneficiar directa o indirectamente a los ciudadanos de a pie, que con sus impuestos obviamente nos pagan los salarios. Entonces, nunca olviden esa retribución porque tampoco es gratis y siempre tenemos que hacer que nuestro trabajo valga la pena, pero sobre todo para los demás. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no tienen ninguna pregunta, una vez más, no tienen ninguna, ¿verdad? ¿O si tienen ninguna? ¿Sí? Con respecto a la organización territorial del Estado, este año fue tan como ejemplo, ¿no? Cambiaba la ley orgánica de municipalidades y establecía las municipalidades centros poblados. Esa municipalidad de centros poblados es a la par de las municipalidades, está por debajo de las municipalidades. Sí, está por debajo de las municipalidades. Las municipalidades son las provincial, las distrital y luego están las de centro poblado. Incluso los recursos de las municipalidades de centro poblado son aprobados por las municipalidades distritales.
y eso también tenganlo muy en cuenta porque son los centros poblados los que mayor contacto tienen con las poblaciones rurales, pero no necesariamente su presupuesto público es el más óptimo para todos los servicios que deberían de dotarse. ¿Alguna otra pregunta? Bien, una vez más, muchísimas gracias y lo mejor para ustedes en el proceso de admisión.